ser un pionero legal en el mundo de los negocios? Con el programa de especialización para ejecutivos en Derecho para los Negocios de Sun Business Law, liderarás la gestión legal empresarial a nivel nacional e internacional. Especialízate en una de nuestras 7 áreas clave: derecho corporativo, laboral empresarial, legal management, sectorial, administrativo, tributación empresarial y financiero. Accede a más de 100 cursos de vanguardia cada año y conviértete en la pieza estratégica que toda organización necesita. Tú decides cómo especializarte. Y además puedes sumar a tu diploma un certificado internacional con Uniandes, lo que te permitirá obtener hasta 8 certificaciones en tu diploma PEE. Conviértete en un profesional líder en Derecho con The Sun Business Law, la primera escuela de posgrado en Derecho del Perú con más de 20 años de excelencia y 15.000 egresados que no respaldan. Inscríbete hoy en el PEE en Derecho para los Negocios. ¿Quieres ser un pionero legal en el mundo de los negocios? Con el programa de especialización para ejecutivos en Derecho para los Negocios de Sun Business Law, liderarás la gestión legal empresarial a nivel nacional e internacional. Especialízate en una de nuestras 7 áreas clave: derecho corporativo, laboral empresarial, legal management, sectorial, administrativo, tributación empresarial y financiero. Accede a más de 100 cursos de vanguardia cada año y conviértete en la pieza estratégica que toda organización necesita. Tú decides cómo especializarte. Y además puedes sumar a tu diploma un certificado internacional con Uniandes, lo que te permitirá obtener hasta 8 certificaciones en tu diploma PEE. Conviértete en un profesional líder en Derecho con The Sun Business Law, la primera escuela de posgrado en Derecho del Perú con más de 20 años de excelencia y 15.000 egresados que nos respaldan. Inscríbete hoy en el PEE en Derecho para los Negocios. Buenas noches a todos los participantes. El día de hoy damos la bienvenida a la profesora Ana Lucía Fazón Llosa. Ella es abogada por la Universidad de Lima con magna cum laude, magíster en finanzas y derecho corporativo por la Universidad de SAM. Cuenta con una especialización en derecho de la moda por el Fashion Law Institute at Fordham Law University de New York. Es graduada del programa de gestión de lujo sostenible emitido por el Centro de Gestión del Lujo Sostenible de Argentina, juntamente con el Pacto de las Naciones Unidas de Colombia y Argentina, y del Diplomado en Luxury Management por el Instituto Europeo del Lujo y la Universidad de Anáhuac del Norte de México. Ha realizado un curso de especialización en blockchain, smart contracts y tokenización y criptoactivos por el Instituto de Blockchain Intelligence de España y el Consejo General de la Abogacía Española, un curso de especialización en Derecho Privado en la Universidad de Salamanca. Actualmente cursa el programa de directoras por la Universidad de ESADE y es doctoranda en la Universidad de Salamanca. A la fecha es socia senior del área corporativa y Digital Investment y jefa del área de Derecho de la Moda, Luxury y Retail de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera Abogados, así como profesora en la Universidad de SAM en múltiples universidades. Es evaluadora de proyectos del concurso ProInnovate del Ministerio de la Producción, así como mentora en la incubadora de startups Emprende Universidad del Pacífico. En 2024 y 2025 ha sido nominada como socia del año por The Luxury Law Alliance and Summit, y desde el 2019 al 2025 ha sido reconocida como líder en el Perú en Fashion Law por la revista jurídica francesa Leader League. Asimismo, es presidente de la Comisión de Derecho de la Moda y Retail del Colegio de Abogados de Lima, secretaria de la Comisión de Fashion Law de ASIPI, miembro de la Asociación de Expertos de Derecho de la Moda de España, del Comité de Fashion Law de Sao Paulo, Brasil, de la Asociación de Fashion Law Latam de Perú, de CEO Women Perú, así como
Representa al Perú en el board de Global Alliance of Impact Lawyers. Asimismo, ha sido coordinadora del primer ebook de Derecho de la Moda en Perú en el 2018, así como el capítulo de Perú del libro de Derecho de la Moda en Iberoamérica en el 2021. Ha escrito varios libros, varios artículos en blogs y medios de comunicación nacionales e internacionales, así como dictado conferencias en Perú y en el extranjero sobre temas relacionados al Fashion Law, Luxury Law, Retail, Tech Law e Impact Law. Bienvenida, profesora. Es un gusto tenerla el día de hoy. Muchas gracias, Limbert. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. De verdad, estoy muy emocionada y agradecida, ¿no? Por la invitación que me ha hecho mi casa de estudios, ESAN, de dar una charla, una clase modelo sobre el tema que a mí me apasiona, sobre mi especialidad, que es el derecho de la moda. Y quisiera agradecerles a ustedes también por su asistencia en un horario que es un poco inusual porque, digamos, después de trabajar todo el día, en las noches, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más entretenido posible y evidentemente de hablar sobre algo que está innovando el mercado en el sector de moda, textil, lujo y retail. Voy a hablar sobre las dos principales tendencias del 2025. Se viene con fuerza todo el tema del uso de la inteligencia artificial en esta industria, así como también, como no, el tema de la sostenibilidad que llegó para quedarse. Pero sin más preámbulo, yo quisiera un poco comentarles, si es que todavía no saben, qué es derecho de la moda, porque hay de alguna manera muchas dudas, muchas consultas al respecto de cómo se ejerce y cuál es realmente o en qué consiste realmente esta especialización. Si ustedes se animan a llevar mi curso sobre derecho de la moda, van a aprender en realidad a ejercer una especialización sectorizada que va dirigido a cualquier persona natural o jurídica que se dedica al sector de la moda, textil, lujo y retail. Si bien es cierto, en un inicio el derecho a la moda se alimentaba de otras ramas del derecho como civil, comercial, financiero, tributario, propiedad intelectual, ambiental, entre otros, hoy ya ha desarrollado esta especialización y cuenta con temas propios que solamente los abogados que ejercemos derecho de la moda lo vemos frente a otros abogados de la competencia. Entonces, lo que nosotros brindamos es una asesoría altamente especializada a este sector, así como por ejemplo puede ser el sector minero. Entonces, eres especialista en derecho minero, o el sector eléctrico, eres especialista en el sector eléctrico, en electricidad, o el sector pesquero, agropecuario, es exactamente igual. Aquí nos vamos a especializar en el mundo del retail. El retail es el género y más del 50% de lo que se vende en retail es moda, porque por moda no solamente vemos prendas de vestir, sino también calzado, joyas, cosméticos, perfumes, abarca accesorios como carteras, billeteras, lentes, correas, medias, sombreros, en fin, hasta decoración llega la moda, que tiene que ver mucho con texturas, con colores. Y evidentemente hoy más que nunca se hace necesario que el abogado comprenda cuáles son las particularidades y las características propias que tiene este sector. Que las tiene muy identificadas, ¿no? Porque lo que nosotros vestimos o usamos en verano no lo usamos en invierno y viceversa. La estacionalidad es una de ellas. Y otra característica es la adicción al consumo, las tendencias, ¿no? Lo que se usa este año se deja de usar el próximo. Si el año pasado todos tenían jeans palazos, ¿no? Con la boca abierta en los pantalones. Ahora ya no se usa, ahora se usa el jean pitillo. Y los colores también. Este año el color de moda es el mocha marrón.
En fin, pero lo que nosotros vemos en la clase no son tendencias en colores, sino lo que vemos es cómo asesoramos legalmente a todos estos clientes que forman parte de la cadena, desde aquellos que cultivan el algodón o crían la alpaca, la vicuña, pasando por empresas textiles que son las que fabrican, maquilan para encargo, o de repente hay unas subcontratas que realizan los acabados para el producto final. Así como también vemos la parte de retail, en la asesoría, en distintos contratos con centros comerciales o en formatos standalone, finalizando con el tema de la promoción del producto cuando contratamos a embajadores de marca, modelos y, como no, influencers. Nosotros asesoramos legalmente a toda la cadena y eso es lo que lo hace retador. Porque hay que saber llegar al cliente. Son distintos tipos de clientes que forman parte de esta cadena, pero que bueno, finalmente con una asesoría legal aterrizada y adecuada, se brinda a satisfacción porque se comprende cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas legales que tiene cada uno de este eslabón de la cadena del sector moda, textil, lujo y retail. Dentro de los temas propios que se desarrollan en la clase, solo para que se den cuenta, está, sin más ni menos, la moda sostenible, que va a ser uno de los temas que voy a tratar en la clase de hoy. La sostenibilidad llegó para quedarse, no hay vuelta atrás, y dentro de la sostenibilidad nosotros inclusive clasificamos en cuatro subcategorías: moda étnica, moda ecológica, moda tecnológica y moda ética. Dentro de estas cuatro subcategorías se ha desarrollado un énfasis tanto en la parte ambiental, o un énfasis en la parte del desarrollo del respeto a los derechos humanos y laborales, y como no también la tecnología al servicio de la sociedad. Y dentro de la moda étnica, no voy a dejar de mencionar mi lucha contra la apropiación cultural, que de un tiempo a la fecha hemos visto que muchos diseñadores, marcas utilizan el folclore, la artesanía, pero que no le dan el debido reconocimiento a las comunidades andinas, indígenas, afroperuanas o comunidades originarias. Ya existe, por si acaso, un proyecto de ley presentado al Ministerio de Cultura y veamos qué pasa y cómo se desarrolla. Pero nosotros promovemos la lucha contra la apropiación cultural. Y en la clase, obviamente, doy algunas recomendaciones y asesoramos a cualquiera de las partes integrantes, tanto a los artesanos como a las empresas o marcas de moda. Otro tema interesante que se está desarrollando de un tiempo a la fecha son la ley de tallas. El tallaje, small, medium y large, ¿no? Que no siempre es así porque depende mucho de los cuerpos, depende mucho de la contextura, ¿no? El triple X, ¿no? L, el XS. Entonces, vamos a hablar sobre movimientos como vanity sizing, movimientos como los modelos plus size o la ley contra la anorexia que hay en Francia. También desarrollamos un capítulo interesante sobre el derecho a las joyas. Vemos todo lo que son las certificaciones. Hoy más que nunca hay varias en el mercado. Y el derecho a la belleza, sin duda alguna, los perfumes y los cosméticos forman parte ya del complemento del core business de un diseñador de moda, en el que vemos el travel retail en los aeropuertos, cómo se genera mucho consumo de marcas de moda en estos sectores como son perfumes y cosméticos. Y por otro lado, no vamos a dejar de mencionar el desarrollo que ha tenido la industria de la moda, tanto en el lanzamiento de colecciones especialmente diseñadas para los videojuegos, para la Web3, el metaverso. Y claro, como no, el uso del blockchain y de la inteligencia artificial, que también va a ser materia de la charla del día de hoy. Eh, He escogido estos dos temas que me parecen súper importantes, tanto el desarrollo de la inteligencia artificial como la sostenibilidad en la industria de la moda, porque además de ser ampliamente abordados por los fashion lawyers a nivel mundial
Y creo yo en el Perú también se está empezando a incidir muchísimo en estos temas y cómo no a desarrollarse en la industria de la moda. También por un tema de cultura general es importante conocer porque lo que voy a explicar ahora también podría aplicarse de manera transversal. Dicho esto, empezamos con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, el ser humano realmente siempre ha buscado crear una inteligencia similar, ¿no? Eh, a través de procesos electrónicos, a través de técnicas, ¿no? Ha querido crear una neurona, un proceso en el que de alguna manera se desarrolle el pensamiento humano a través de los robots. Entonces hay dos tipos de procesamiento, el machine learning, por un lado, en el que simplemente voy a analizar datos que voy a grabar previamente, y el deep learning, que es algo mucho más profundo, mucho más elaborado, porque no solamente es que me va a salir en la búsqueda datos, sino que estos datos van a ser resumidos, van a ser repensados, van a ser escogidos e identificar realmente conexiones dependiendo el prompt, dependiendo lo que yo le pida que me busque a través de la inteligencia artificial. Y en la industria de la moda, así como en otras industrias, no ha sido ajena a este fenómeno, por lo tanto ya viene siendo usada en distintas etapas, ¿no? De la industria, como por ejemplo en la regulación de la transparencia en la información, los famosos cookies, ¿no? En el que nos permite aceptar o desactivar. Pero es interesante porque realmente si lo vemos un poco más, al aceptar, estamos transfiriendo también nuestras preferencias y a través de la inteligencia artificial ya se está tomando esos comentarios que hacemos en distintas redes sociales o esas preferencias cuando realizamos determinadas páginas web o determinados perfiles, ya inmediatamente sabe cómo nosotros comportamos, qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta la moda. ¿Cómo me gustará la moda que traje una especialización hace 10 años de Nueva York al Perú? Pero no soy asidua a los deportes. Entonces a mí en Instagram, por ejemplo, no me aparece nada de deportes, pero sí me aparecen todas las páginas de moda existentes, ¿no? Porque ya me conocen, porque ya saben qué es lo que me gusta, porque dependiendo de los comentarios, dependiendo de mis búsquedas, de alguna u otra manera sacan mi perfil, ¿no? Y esto evidentemente puede ser una contraposición a mi privacidad y a los datos personales. Pero bueno, finalmente si uno cliquea y autoriza, bueno, evidentemente esa información va a poder ser compartida. Nosotros, de alguna manera, al autorizar y al aceptar, a través de este clic, que son unos pequeños smart contracts registrados también a una famosa blockchain. Esta blockchain, que es una plataforma, engranaje en la que nosotros grabamos operaciones, grabamos transacciones de manera simultánea y que no se puede modificar ni alterar, como si fuera un gran libro, ¿no? Registros públicos o un gran libro de registro contable en el que no voy a poder modificar. Claro, evidentemente la inteligencia artificial va a ser utilizada en la industria de la moda, ya sea a través de asistentes virtuales, ya sea a través de recomendaciones, ya sea a través de eh, afinar procesos, ¿no? Para, por ejemplo, producir sin desperdiciar, ¿no? O sin sobreestoquearse, que es uno de los grandes issues y de los grandes problemas que tiene la industria textil o la industria de la moda cuando no puede vender la mercadería y se sobreestoquea. Claro, en la regulación eh, todavía en el Perú estamos camino a regular, hay una hoja de ruta, pero todavía estamos camino a regular. Se supone que a fin de mes sale el reglamento, ojalá que sí sea, pero ya tenemos uno en la Unión Europea en el que clasifica los riesgos, ¿no? Algunas cosas que se encuentran prohibidas, como por ejemplo, yo no puedo utilizar la inteligencia artificial para hacer una guerra o para ejecutar actos de violencia o de terrorismo.
tampoco puede usar para manipular a las personas, ¿no? En el caso de una entrevista de trabajo o del personal, no lo puede utilizar para manipularlas, ¿no? Y claro, aquí hay delitos, ¿no? Que en el Perú, por ejemplo, ya se han incorporado que agravan, o sea, agravan justamente si nosotros utilizamos la inteligencia artificial. Tenemos muchos casos, ¿no? De ejemplos de uso de la inteligencia artificial en la industria de la moda, como por ejemplo los famosos probadores virtuales, ¿no? Adidas, por ejemplo, tiene ya en su aplicativo probadores virtuales, L'Oreal también. Pasas una foto o te la tomas de manera instantánea y vas a ver cómo te queda el maquillaje que has escogido antes de comprarlo, ¿no? También podemos visualizar la inteligencia artificial como una herramienta para poder optimizar mi cadena de suministro, ¿no? Es tan importante, ¿no? Prever cuánto es lo que tengo que producir para satisfacer la demanda y eso de alguna u otra manera me ayuda a planificar y gestionar eficientemente mi inventario. Como no también, lo mencioné, uno de los temas que ya conecta muchísimo con las futuras generaciones es justamente el mercado de videojuegos. En el Perú, por ejemplo, los más populares son Fortnite y Roblox, en el que vamos a través de la inteligencia artificial, poder diseñar también algunos diseños para vestir avatares y, cómo no, a identificar también eh, las compras, ¿no? Que nosotros podemos hacer de los famosos skins, ¿no? Accesorios que se venden de manera virtual en dichos videojuegos. Las asistentes virtuales o chatbots que también son de alguna u otra manera en base a las preferencias. Y me puse de ejemplo, a mí me encanta las páginas que son de moda. Por lo tanto, este asistente virtual o chatbot me va a guiar, me va a recomendar y va a dirigir la conversación de una manera personalizada, ¿no? La inteligencia artificial aún es todo un reto porque conlleva al día de hoy a una falta de regulación, como lo he mencionado previamente, y hay como una contraposición, se podría decir, o vulneración también desde mi punto de vista con respecto al tema de los derechos de autor. Hay que identificar claramente el uso de las imágenes, ilustraciones, descripciones que cuya fuente podamos obtener de una inteligencia artificial, herramientas como Midjourney, como DALL-E, el mismo ChatGPT, ¿no? Puede, no digo que lo haga, pero podría ser susceptible a una vulneración cuando se refiere a los derechos de autor y de ese contenido. Y para poner un caso práctico que sucedió hace un par de semanas, hará un mes y medio o dos, el caso del estudio Ghibli. No sé si lo han visto, pero es más, muchos amigos y colegas míos se han convertido, ¿no? En estos personajes del anime, ¿no? Que, pues, el estudio Ghibli diseñó en la década de los 90, ¿no? Y esto generó todo un debate porque en realidad no había la autorización por parte del estudio japonés de utilizar sus imágenes, ¿no? Su diseño y de transformar las fotos como si lo hicieron a través de un filtro. El caso ha llegado a los tribunales. Al día de hoy, ya el estudio Ghibli ha demandado a la empresa que ha hecho estos filtros por vulneración de derechos de autor. Evidentemente no va a llegar a demandar a cada uno de los usuarios o a mis amigos que han subido su foto en Instagram o en Facebook, ¿no? Pero sí, evidentemente hay como un quiebre, ¿no? Y hay que tener el hilar muy fino cuando queremos utilizar la inteligencia artificial, sobre todo para campañas publicitarias. El año pasado, sin ir muy lejos, la marca de moda Mangos, que es una marca española, quiso ser innovadora y disruptiva y implementó la creación de imágenes de las modelos que lucían sus prendas a través de la inteligencia artificial. Lejos de ser considerado por su público como innovador y disruptivo, recibió una ola de críticas porque
su público decía que estaba reemplazando el trabajo de una modelo de carne y hueso frente a una creada por inteligencia artificial. Lo cierto es que es verdad, ya existen al día de hoy modelos, y esto yo lo he escrito, por si acaso, en mi columna de Conexiones SAN en el 2020, hace 5 años, las famosas modelos avatares, como por ejemplo tenemos a Lili Miquela, que al día de hoy cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Estas modelos son virtuales que no existen en la realidad, son creadas. Hay más semejanza, sí, de personas humanas, pero finalmente no existen y por lo tanto no comen, no se cansan, no se quejan, pero evidentemente si me preguntan, yo prefiero y opto por una modelo de carne y hueso. Pero en el mercado, mi querido público, ya existen diseñadores que buscan este tipo de alternativas usando modelos avatares o virtuales que no existen. La misma Lili Miquela ha participado en diferentes campañas publicitarias de Moschino, de Balmain, entre otras marcas. Entonces, eso demuestra que hay públicos para todos, pero evidentemente hay que saber utilizarlo. En el caso específico de Mangos, que le acabo de comentar, de repente el target no era el mejor, no era un target juvenil, sino eran mujeres mayores, de repente que no, de alguna otra manera, no empatizó con el uso de la inteligencia artificial en las modelos. Los más jóvenes definitivamente son los que más requieren o más les gusta esta innovación y la industria de la moda ya le puso el foco. ¿No? Porque sabe que ellos, los jóvenes, serán sus consumidores en un futuro cercano. Por eso es que invierten, desarrollan islas, desarrollan avatares, colecciones enteras para vestir avatares en plataformas como Zepeto, en plataformas como Roblox, Fortnite, porque ya quieren tener una presencia de marca para conectar con este público joven y que finalmente ya ese trabajo de conexión, de engagement de la marca, finalmente se vea reforzado y en un par de años el consumidor conozca la marca, ¿no? Porque ya la conoce desde que era niño, desde que jugaba un videojuego o desde que está en la Web3 o en el metaverso. Si bien es cierto, se ha parado un poco el tema de los NFTs, que son los tokens no fungibles, el tema de la incursión en la Web3, que hubo una explosión y digo explosión porque realmente las principales marcas de lujo lanzaron NFTs. De hecho, hay un caso emblemático que lo desarrollamos en la clase, que es de un living case, que es las famosas carteras de Meta Birkin de la marca de lujo Hermes. Se ha parado un poco, sí, el tema del metaverso, el tema de la Web3, pero eso no significa que no esté en desarrollo, sobre todo en Europa. Otro tema cambiando a una tendencia actual es la sostenibilidad, ¿no? Tenemos la tecnología por un lado, que ya lo expliqué, pero por otro lado tenemos la sostenibilidad que llegó para quedarse y no hay vuelta atrás. Es un fenómeno mundial y que el Perú no es ajeno a ese fenómeno. Y en la moda específicamente es uno de los principales sectores en el que más se ha desarrollado, que el día de hoy voy a explicar inclusive normas europeas que ya la tienen publicadas, que ya han entrado en vigencia y que el Perú, por ser un socio comercial con la Unión Europea, no puede dejar de lado si es que quiere entrar a dicho mercado. Pero un poco repasando, lo que entendemos por sostenibilidad, básicamente no solo es desarrollar aspectos ambientales, sino es que se tiene que tener estas sociedades de triple impacto. Las sociedades de triple impacto son aquellas que desarrollan, además del tema ambiental, el aspecto social y el buen gobierno corporativo. Y eso es lo que yo transmito en mi clase. No les transmito cuáles son las herramientas legales para poder brindar una asesoría aterrizada a su cliente, para que ustedes puedan marcar la diferencia y ponerles, obviamente, este granito de arena de la sostenibilidad, porque su cliente se lo va a agradecer.
En el caso del derecho a la moda, a diferencia de otras especialidades del derecho, no hay una norma, sino hay 70. Hay que aprenderlas poco a poco, no se asustan, es de a pocos. Pero también se brinda una asesoría preventiva. Hay que estar muy actualizado, ¿no? Como se dice, con las tendencias legales, porque la industria de la moda es uno de los sectores que más evolución tiene. Si aparece si aparece el blockchain, la industria de la moda lo sabe. Si aparece la sostenibilidad, la industria de la moda lo coge. Si aparecen los NFTs, la industria de la moda lo tiene. Si aparece la inteligencia artificial, al renglón seguido ya lo está usando. Entonces, es uno de los sectores de verdad más matadores, por decirlo de alguna manera, porque con la evolución de la sociedad la moda evoluciona. Entonces, no hay que perder esa actualización constante, no solamente de un conocimiento jurídico que se puede mantener en el tiempo, sino que siempre hay nuevas tendencias legales. Y la sostenibilidad, en este caso, es una tendencia que cada día se profundiza mucho más en nuestro país. Ya hay todo un grupo de personas, de diseñadores de moda, de emprendimientos que quieren, que buscan ser sostenibles. Pero para ser sostenible es muy retador, porque tienes que cumplir estos tres aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo en toda la cadena. Porque la principal o una de las principales características de la sostenibilidad justamente es la trazabilidad del producto. ¿Se acuerdan que yo les expliqué? Desde la compra de la materia prima, pasando por la fabricación, el transporte, la comercialización y la promoción, hasta que el producto esté en el ropero del cliente. Entonces, el ACG, aspecto social, ambiental y buen gobierno corporativo, tiene que estar en todas las etapas. Y eso es lo que lo hace muy retador. Al día de hoy no hay ninguna marca peruana que sea 100% sostenible. Pero por eso no hay que desanimarnos. De hecho, hay muchas empresas o marcas que están camino a la sostenibilidad. Y ahí es donde nosotros entramos a tallar, a reforzar, a mejorar y a escoger cuáles son los stakeholders, cuáles son los proyectos que pueden calificar. Y claro, esto aunado a otro de los pilares de la sostenibilidad, que es la transparencia. Es la información que yo voy a comunicar a mis grupos de interés, a mis stakeholders, ya sea externos como internos. Internos son aquellos grupos de interés que tienen un beneficio directo y económico, ¿no? Como mi accionista, mi director, mi colaborador, hasta mi inversionista. Y el externo es aquel que se ve impactado positiva o negativamente por el accionar o el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, el cliente, por ejemplo, los proveedores, por ejemplo, la comunidad, hasta el mismo Estado, porque si me va mal no lo voy a pagar los impuestos, porque no tengo de dónde pagarle, estoy a pérdida, ¿no? En vez de pagar el impuesto a la renta, estoy a pérdida, no puedo pagar. Entonces, es todo un engranaje que tenemos que nosotros como abogados especializados en derecho de la moda estudiar, diagnosticar y obviamente enfocarnos en solucionar estos problemas y, como no, traerles soluciones a nuestros clientes. Y vaya que la sostenibilidad también desarrolla materias primas orgánicas. Y para quien no lo sepa, los abogados especializados en derecho de la moda asesoramos justamente en normas que son específicas de estas materias primas, como por ejemplo el algodón. ¿Sabían que el Minagri ha regulado diferentes tipos de procesos de siembra y de cosecha? De hecho, está prohibido al día de hoy las semillas transgénicas, ¿no? Y evidentemente hay toda una problemática sobre la autorización de los productores, la falta de tecnología, aunque el Estado sí ha implementado programas como el programa Algodón Más, entre otros. Y cómo no, siendo abogados especializados en derecho a la moda peruanos, no vamos a aprender sobre la principal normativa que hay en la comercialización, esquila y exportación
de nuestras fibras banderas como el alpaca y la vicuña. De hecho, para quien no lo sepa, la marca Alpaca Perú ha sido desarrollada justamente por Perú para que pueda celebrarse un contrato de licencia de marca y ese Made in Perú, se pueda reforzar en la fibra de alpaca. También tenemos marcas sectoriales como el de la Asociación Internacional de Alpaca, entre otras normas de IMACAL. Si bien es cierto, no son vinculantes, sí da un gran paso o hace un gran paso a esta fibra de alpaca que, por cierto, todos debemos sentirnos orgullosos porque somos los primeros productores de alpaca del mundo. Yo por lo menos me siento orgullosa de eso como peruana. Y cómo no, orgullosa también de la fibra de la vicuña, el oro de los Andes, ¿no? En el que para su libro, yo no puedo comercializar la vicuña, ¿no? Ser a través de comunidades y permisos especiales, porque es considerado como un animal en exterminio. También en el Perú se han creado marcas como la marca Vicuña Perú o la marca Vicuña Artesanía, en las cuales hay que pedir una solicitud, un permiso al Estado a través de Serfor, con una serie de obligaciones que hay que cumplir posteriormente. Eh, si se animan a llevar mi curso, como no, también les voy a enseñar sobre la regulación que está marcando un antes y un después en el tema de la sostenibilidad, como es las sociedades de beneficio de interés colectivo, que si bien es cierto lo tienen otros países de la región, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Ecuador, como por ejemplo Uruguay, como no Perú. Todavía son pocos los países que la desarrollan. Argentina acaba de presentar su quinto proyecto. México lo va a presentar ahora, en octubre. Y de verdad, estas sociedades PIC se encuentran alineadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en lo cual incorporamos un propósito social y un propósito ambiental en el objeto social de la sociedad, además de modificar parcialmente el estatuto y de que esto finalmente reditúa en las empresas. Las empresas textiles ya no solamente están desarrollando áreas de responsabilidad social, sino que también deben de incidir en este tipo de modelos de negocio con propósito, de negocio de triple impacto, que no solamente valide o rescate, desarrollar aspectos rentables, lucrativos, sino que lo complemente desarrollando aspectos sociales y aspectos de buen gobierno corporativo y aspectos ambientales. Eh, Vamos a ver, obviamente, cuáles son las obligaciones posteriores. No es fácil porque hay que presentar un plan estratégico. Hablaremos también del greenwashing, del social washing y de todos estos movimientos que de alguna u otra manera han aparecido, porque claro, venderte como verde sin serlo, obviamente es una publicidad engañosa que, dicho sea paso de copy, es la entidad que lo va a validar y lo va a verificar. Y ustedes se preguntarán, pero Manucia, ¿por qué lo enseña? ¿Cuál es realmente el beneficio de ser Vic? Hoy, más que nunca, en la industria de la moda, en la industria textil, el tema de la imagen reputacional de la marca es todo. Se conecta con el cliente, se conecta con el consumidor, más aún si es un consumidor joven. De repente uno de la generación baby boomer, de la generación X que es la mía, digamos que estaba más preocupados nuestros padres o abuelos en resolver el tema del terrorismo, pero hoy, el tema de la contaminación ambiental es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando y que si no hacemos acciones concretas, realmente en 50 años no va a haber ni qué comer, ni agua que consumir. Y finalmente nosotros estamos haciendo todo esto también para transmitir a las futuras generaciones un planeta sin contaminación y obviamente ayudar a una solidaridad en el tema de ayudar a las comunidades. No solamente dejar que esto sea un rol del Estado, sino que nosotros podemos participar, podemos contribuir también con acciones para ayudar a la sociedad, para ayudar a las comunidades, a las poblaciones vulnerables. Y esto no lo dice Ana Lucía Fason, esto es
un movimiento a nivel mundial. Es tan mundial que lo último que está sucediendo en el mercado peruano de un tiempo a la fecha es que todos los bancos, googleen, se los invito, están abriendo un área de finanzas sostenibles. Claro, evidentemente han empezado por proyectos o por megaproyectos, por financiar a las grandes empresas, pero esto poco a poco va a ir bajando. Y la idea es que otorguen pues tasas preferenciales o lo que se conoce con el nombre de tasas inversas. Es decir, yo tomo una tasa, por ejemplo, del 10% para financiar un proyecto y luego, si cumplo con determinados hitos, conforme voy cumpliendo, me van bajando 1 punto o 2 puntos porcentuales, ¿no? Como un incentivo para que yo pueda seguir realizando el proyecto verde o el proyecto social que estamos tratando de implementar. Entonces, si bien es cierto, hoy es un tema netamente reputacional en el que conecta con sus consumidores, más aún con los jóvenes, próximamente ya se está hablando de que se les va a otorgar beneficios tributarios, de la obligatoriedad de los reportes de sostenibilidad, porque hoy sí son obligatorios para aquellas empresas que se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores. Se está hablando de preferencia en contrataciones con el Estado y, como no, también del famoso pasaporte digital de productos textiles que a continuación voy a conversar. Para terminar esta exposición, yo he escogido tres normas que son súper actuales de la Unión Europea. Claro, se preguntará, pero Andalucía, tú eres abogada peruana, ¿qué estás hablando de la Unión Europea? Como bien lo comentó el presentador de SAN el día de hoy, yo en este momento estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Salamanca, cuyo tema es el derecho a la moda y su vinculación con la moda sostenible, lo cual me ha permitido tener acceso a distintas normas de la Unión Europea y el destino de alguna otra manera ha hecho que la Unión Europea también publique determinadas directivas que, quieran o no, impactan a las empresas textiles peruanas. La primera directiva, la 1760, que entró en vigencia el 25 de julio del 2024, señala que los países miembros de la Unión Europea tienen que presentar un reporte de sostenibilidad. Evidentemente no son todas las empresas, sino son aquellas que cumplen con determinados requisitos y umbrales, 1.000 trabajadores a más y con una facturación de 450 millones de euros. Que claro, a nosotros como peruanos nos sorprende, pero bueno, en Europa están acostumbrados a ese volumen, si no mucho más. Eh, la norma es una directiva, por lo tanto, cada país miembro va a tener que publicar su propia norma en un plazo de 2 años. Ya ha pasado 6 meses, un poco más, ya va a ser un año, ¿no? De la publicación de la entrada en vigencia de esta directiva. Y bueno, estamos esperando las publicaciones de los países miembros que va a marcar sin duda alguna un antes y después, porque este reporte de debida diligencia básicamente se encuentra enfocado en la prevención, eliminación y reparación de efectos adversos, reales o potenciales, en derechos humanos y medio ambiente. Claro, ustedes se preguntarán, pero Andalucía, al día de hoy hay vulneración de derechos humanos. Sí, señores, lo hay. De hecho, hace par de meses, el tribunal francés admitió una demanda contra el gobierno chino porque estaba vulnerando los derechos humanos de una comunidad musulmana augur. A ellos, por ejemplo, se les prohíbe tener hijos, se les prohíbe descansar, tienen que trabajar más de 17 horas al día o 18, e inclusive no pueden ir al baño, tienen que usar pañales. Eso es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Bueno, no les tengo que decir mucho porque realmente, aunque parece increíble, pero seguimos en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, como no este tema reciente de Israel con Irán. Personalmente yo no soy partidaria de ninguna guerra. Como abogada, pues siempre aspiro a que las personas respeten las normas. Y por eso es que este reporte de sostenibilidad es muy relevante,
porque es el due diligence, la debida diligencia que cada sociedad va a tener que hacer, va a tener que implementar una política, va a tener que identificar no solamente cuáles son los posibles, o las posibles vulneraciones en derechos humanos, ergo derechos laborales, sino va a tener que corregirlas. Y si no presenta este plan o este reporte en una plataforma que van a crear en la Unión Europea, simplemente van a tener unas sanciones multimillonarias. Además que van a crear también, según la norma, una autoridad que va a verificar, que va a validar, que va a inspeccionar. Como no también, otra norma está dando mucho que hablar es la del Reglamento Europeo de Diseño Ecológico. Si bien es cierto, esta norma, la 1781, no está dirigida especialmente al sector textil, el anexo número 1 de la norma es todo textil. Absolutamente todas las subcategorías son textiles, son materias primas, está relacionado con la industria de la moda. ¿Qué es lo que busca? Busca que el producto sea durable. Y aquí nosotros como peruanos, como empresas textiles, tenemos una gran oportunidad porque tenemos que hacer un producto de calidad para que sea durable, para que sea reutilizable y la palabra del año, señores, para que sea reparable. Hoy ya se está exigiendo, o mejor dicho, la Unión Europea está proponiendo que todos los productos sean reparables, que sean o que se les pueda dar mantenimientos, que tengan determinados parámetros de rendimiento y como no se produzca de manera desmedida, sino que tenga em, una producción consciente. De hecho, la norma lo que propone es que a partir del 19 de julio del 2026 se prohíbe de manera definitiva la destrucción de productos textiles y de calzados no vendidos. Y la verdad, la gran novedad en este reglamento es nada menos y nada más que un pasaporte digital de identificación de los productos textiles, en el que en esta gran idea conversa las dos grandes tendencias, la tecnología con el uso del blockchain y la sostenibilidad para unirlas en este pasaporte digital que va a grabar información para hacer transparente en el mercado del producto que se quiere vender en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea. Este blockchain almacenará datos y permitirá, evidentemente, incluir determinada información sobre cómo se ha producido esa prenda, ese calzado, ese producto en general. Y se va a implementar también una autoridad aduanera, ¿no? En la que va a controlar esta información que va a estar grabada y almacenada en la blockchain. Se espera que este pasaporte digital se implemente todavía en el 2026. Veamos cómo se desarrollan las cosas, pero realmente es algo muy innovador y muy disruptivo. Y hablando de disrupción, como primicia, no puedo dejar de mencionar la norma que se ha publicado en primera instancia el 10 de junio en Francia, que propone una ley anti-fast fashion, ¿no? Una ley que realmente es súper interesante porque es la primera en su género en el mundo que de alguna otra manera, si se animan a participar en mi curso, nos vamos a estudiar cuáles son los movimientos que están dando la hora en la industria de la moda, porque no solamente es la sostenibilidad, sino también está estos dos grandes modelos de negocio como es el fast fashion versus el ultra fast fashion. Y a manera de ejemplo, explico. El fast fashion es un movimiento en el que uno, como modelo de negocio, puede lanzar entre 15 a 25 colecciones al año con una materia prima, digamos, intermedia, mediocre, ¿no? En el que se inspira en las grandes colecciones, ¿no? Y obviamente el precio del producto es un precio bajo, por el cual el modelo de negocio se sostiene por la cantidad de prendas vendidas. Ese es el margen es muy pequeño para producto, solamente que al ser masiva la venta, y esto lo logran porque las prendas las
ponen o las colocan en vitrina en los anaqueles un promedio de 2 semanas a 3 semanas. Entonces genera esta adicción a la compra, porque cuando ya tú quieres comprar y no lo compraste en ese momento, cuando regresas simplemente no está, ¿no? No está el producto. Y bueno, obviamente al principio empezaron a vulnerar los derechos de autor, pero luego, poco perfeccionando el modelo, se les ocurrió la reinterpretación. Entonces, por ejemplo, yo tengo un vestido, es inspirado en Jean-Baptiste Valli, pero el vestido lo tengo, la flor en el hombro. Pero sin embargo, lo reinterpreto y pongo la flor en la cadera. Es otro modelo. No estoy alterando los derechos de autor. Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante, por eso que cuando yo les enseño a mis alumnos y les digo, miren, ustedes tienen que entender, más allá de que sean afines o no, yo soy muy afín, por ejemplo, el modelo sostenible lo promuevo desde hace más de 10 años, pero no puedo dejar de enseñar el tema de fast fashion. Y de hecho, hasta he consumido fast fashion, ¿no? Ahora ya no, pero en algún momento de mi vida sí. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia, Andalucía, entre fast fashion y ultra fast fashion? Que el ultra fast fashion normalmente en la producción es a gran escala y la rotación es cada semana. De hecho, algunas marcas ni siquiera tienen vitrina. Hay otras sí, como por ejemplo Shein, ¿no? Pero Thermo no lo tiene, ¿no? Entonces, son plataformas digitales como Exos, como Mississest, que lanzan prendas. Muchas prendas. Tienen una campaña muy agresiva en marketing. De hecho, en Francia, tanto Shein como Thermo han vendido o han sido las marcas más vendidas el año pasado, ¿no? Entonces, esto ha generado un sinsabor, evidentemente, en nuestros amigos franceses y han establecido determinadas definiciones o requisitos, ¿no? Para poder comercializar prendas de vestir que directamente atacan, evidentemente, al modelo ultra fast fashion. Sí hago el disclaimer que esta norma aún no está al 100% aprobada, sino que se ha creado una comisión mixta del Senado y de la Asamblea. Se entiende que luego de vacaciones, en septiembre del 2025, van a aprobarla o por lo menos nuevamente a discutirla. Pero de que sí es un hecho es que en Francia el tema es relevante. Quieren desincentivar la moda rápida y obviamente enfatizar en el modelo sostenible de proteger el medio ambiente, de educar a los consumidores a ser más responsables con su compra. Tanto así que dentro de las principales medidas se encuentra el ecoimpuesto, es decir, va a costar 5 euros más a partir de que se apruebe la norma y puede llegar en el 2030 a costar 10 euros más. Evidentemente, esto ha hecho que haya puesto el grito al cielo, Shade, y ha dicho que esto es una norma que va a perjudicar al consumidor. Y probablemente sí lo sea, porque obviamente le va a costar más. Pero bueno, la idea es que el dinero que se recaude se fomente el reciclaje y la reparación, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la economía circular textil en Francia. También una novedad de esta norma es la prohibición total de publicidad de estas marcas, ya sea en las redes sociales, en la televisión e inclusive la prohibición de usar o contratar influencers, bajo pena de multas significativas de más de 100.000 euros. Asimismo, otra novedad es que estas prendas deben de contar con una etiqueta ecológica obligatoria llamada EcoScore, en el que tendrán que evidenciar cuáles son los criterios ambientales que se ha usado para poder producirla, ya sea la cantidad de agua, los recursos, entre otros. O sea, básicamente la idea es frenar este greenwashing, ¿no? Claro, ha salido pues el debate de los detractores de esta norma porque han dicho que está dirigida directamente a las marcas asiáticas Shein y Temu, mientras que
Zara y H&M, que coincidentemente son marcas que se encuentran residentes, ¿no? En la Unión Europea, finalmente no les afecta mucho. Entonces quieren ampliar y quieren de alguna otra manera profundizar y poner más requisitos ambientales a esta norma. Asimismo, se eliminan los incentivos fiscales para deducirlo, ¿no? Para efectuar repuesto a la renta, donar ropa no vendida, así como se incluye un gravamen a los paquetes. No una tasa de 2 a 4 euros por cada paquete menor a 2 kilos enviados desde fuera de la Unión Europea. ¿Cuál es el gran objetivo? Obviamente frenar este consumo, frenar esta vorágine de moda rápida que finalmente contamina el planeta y proteger, como no, la industria textil francesa y seguramente este modelo, si se aprueba, esta norma, si se aprueba, se replicará en otros países europeos o también en Estados Unidos. Entonces, es importante que nosotros tengamos esta reflexión final para pensar en cómo se hace moda en el mundo y cómo no en el Perú, ¿no? ¿Por qué elegimos esta prenda frente a otra? ¿No? ¿Cuál es el detrás de cámaras? ¿Cómo se hizo esta prenda? Entonces, son preguntas que ya muchos consumidores hoy día se están haciendo. Y déjenme decirle, no sé si mi audiencia son abogados, pero todos los que estamos aquí, incluyéndome, somos consumidores. Y por lo tanto, la idea también es fomentar una educación para ser socialmente responsables todos, porque lo más importante no solamente es legislar sobre moda, sino es realmente cambiar el chip del consumidor que finalmente será quien premiará con su compra y escogerá este producto adquiriéndolo frente a otro de la competencia que no es sostenible. Entonces llegamos a una época en la era del cambio en el que todos aquí somos testigos o vamos a ser testigos, ya creo que lo somos, de la transformación que está sufriendo la industria de la moda, la industria textil, la moda, el lujo y el retail. Es solamente como una reflexión final decirles que vestirnos es un derecho. Todos aquí nos vestimos. Entonces, hoy más que nunca tenemos que reflexionar si lo que escogemos realmente es a conciencia. Como dice Coco Chanel, la moda no solo existe en lo que ves, sino existe en el cielo, en la calle. La moda tiene que ver con ideas, con la forma en que vivimos y lo que está pasando en el mundo. Así que, mis queridos amigos, yo los invito a animarse a entrar a mi curso y cualquier duda, cualquier consulta, quedo atenta a sus preguntas. Yo, como saben, soy socia senior del estudio Muñiz, que me pueden escribir a fason@muñizlo.com o también pueden agregarme a LinkedIn. Estoy como Ana Lucía Fason Llosa o en mi Instagram como Ana Lucía Fason. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenas noches. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, profesora. Se ha activado ya la casilla de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, lo puede escribir y nosotros aquí estaremos atendiendo cada una de ellas. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, pero en todo caso, como corolario o como reflexión final, decirles que nosotros podría extenderse en el significado de retail. Sí, el retail es el género, se conoce con el nombre de venta al detalle. Entonces, por ejemplo, si yo voy a un centro comercial, voy a encontrar venta al detalle, donde más del 50% de la categoría es moda, como ya lo expliqué, pero también hay un 30% que es alimentos y bebidas, un 20% que es entretenimiento
en el que están los cines, en el que están los centros de esparcimiento como Happyland, entre otros. Entonces, ay, mira, acá tengo a Marisol Virucho, qué linda, y gracias por conectarte, un saludo enorme a mi querida Argentina, a quien yo realmente aprecio muchísimo, a las fashion lawyers de Argentina. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿El Perú se implementará las leyes europeas? Eh, por ahora, a lo que atañe al Perú es que nosotros como empresas textiles que exportamos productos que entran a la Unión Europea somos considerados como socios comerciales. Por lo tanto, también tenemos que alinearnos a las políticas de responsabilidad social y, como no, a los criterios de los reportes de sostenibilidad que están obligadas dichas empresas a presentar a las autoridades correspondientes, porque uno de los requisitos es que los proveedores también sean sostenibles, que cumplan con los criterios ESG, social, ambiental y de buen gobierno corporativo. Muchas gracias, Edith, por las felicitaciones, por el saludo, Marisol, encantada también de estar contigo, qué lindo. A ver, aquí dice, ¿se puede demandar a empresas chinas en caso de algún problema comercial? Bueno, en teoría sí, podríamos demandarla, pero no conviene, ¿no? O sea, hay que pensar un poco más en macro, ver realmente qué es lo que, o de alguna otra manera, qué es lo que queremos buscar. Yo la verdad que a China no lo tendría como un enemigo, sino como un amigo. Hace bastantes cosas en la industria de la moda interesantes. Creo que en el Perú es un socio estratégico también para algunas cosas, pero evidentemente no somos, por lo menos no nos convendría pelearnos con China, en mi opinión. A ver, acá, ¿cuál será el futuro de Gamarra? En mi humilde opinión, creo que Gamarra es un potencial fuertísimo. Creo que si quieren convertir su negocio en fast fashion es un tremendo error. Creo que lo que debería hacer Gamarra es reforzar la calidad del producto, porque como peruanos tenemos materia prima premium, el algodón, la alpaca, la vicuña, entre otros. Convertirnos en un hub, ¿no?, de fibras alternativas, porque también está el ceibo, también está la flor de punga, en fin, fibras que también pueden sumar a estas grandes como emblemas, como el algodón, como la vicuña o como la alpaca. De hecho, ayer participé como expositora en MADEX. El grupo Michelle ha sido considerada como la más grande empresa exportadora, ganando el premio de Alex, ¿no? Entonces, mercado hay, potencial también. Y en el caso de Gamarra, lo que haría como estrategia es poco reforzar las marcas que hay en Gamarra. Creo que hay muchísima calidad y, como no, también mucho talento, y creo que ese talento debe ser a través de políticas públicas incentivado y como no promovido. Eh, pues, que dice cómo capitalizar una sociedad PIC con los objetivos de rentabilidad. Bueno, tenemos el caso de Textil del Valle, S.A. PIC, y le ha dado una rentabilidad increíble, considerada al día de hoy. Es una empresa textil peruana, dicho sea de paso, es orgullo del Perú porque es la más sostenible de Sudamérica. Bueno, es increíble todo lo que ha conseguido en cuestión de rentabilidad y tiene como clientes nada menos y nada más que Patagonia. ¿Qué mecanismos jurídicos puede ofrecer el Fashion Law para evitar la apropiación indebida o el uso engañoso de etiquetas sostenibles? Bueno, ya hay como ya se encuentra también regulado el tema de la publicidad engañosa, y de hecho hay una guía de publicidad ambiental que ha sido publicada, si la memoria no me falla, en el 2023. Entonces, mecanismos Indecopi tiene como para poder fiscalizar. Y también señala cuando uso la inteligencia artificial, eso todavía no está regulado, pero bueno, finalmente podría ser susceptible, obviamente, de algún tipo de denuncia, porque no respeta, evidentemente, eh,
Acá dice artificial, etiquetas sostenibles cuando la inteligencia artificial es usada para simular productos elaborados con el huevo peruano, fibras y respetar su origen ético y ecológico. Bueno, evidentemente Tecopi podría ser el ente regulador si es que se presentara algún tipo de caso como el que se menciona. No sé si hay alguna otra pregunta. Que dice, muchas gracias, excelente, muy claro. Em, ¿Cree usted que las empresas de Arequipa como Puma y Solalpaca cumplen ya alguna de estas normas europeas? No las tengo como clientes, pero me imagino que sí. Por lo menos tienen un área de responsabilidad social corporativa y eso creo que es algo digno de rescatar, de saludar y de felicitar. ¿Alguien más? Todo claro, gracias por la ponencia, gracias a ustedes por la asistencia, gracias por escucharme, por su paciencia y no me queda más que animarlos a que lleven mi curso, que con mucho cariño voy a iniciar este próximo 15 de julio del 2025. Les mando muchas bendiciones, conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, nos vemos. Chao. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Chao.